Vamos a ir, vamos a ir de lo general a lo particular, pero me gustaría igual contextualizar un poco. Me gustaría contextualizar un poco porque hemos tenido cápsulas anteriores donde se ha mencionado el tema de los termoplásticos y cómo se utilizan los termoplásticos en impermeabilización. Pero básicamente vamos a partir desde lo más obvio y básico, como dije, qué son los termoplásticos. Vamos a explicar un poquito ahí, vamos a contextualizar y luego nos vamos a ir introduciendo en las distintas aplicaciones, soluciones respecto a la instalación. Vamos a hablar un poquito de termofusión, que es la manera de cómo nosotros instalamos este tipo de membrana, puesta en obra, y en fin, vamos a ver un montón de condiciones y recomendaciones generales para que los instaladores y los proyectistas en general puedan comprender y desarrollar de mejor manera el mundo de la aplicación de los termoplásticos, ¿ok? Vamos a partir un poquito con explicando brevemente qué son los termoplásticos, por los que no han ido a las cápsulas anteriores y se lo preguntan, ¿no? Porque probablemente nosotros conocemos los términos como los términos en base a las membranas o tuberías plásticas, en fin. Pero en general, eh, para explicar un poco qué son los termoplásticos son materiales plásticos que tienen la capacidad de fundirse cuando se exponen al calor y solidificarse nuevamente al enfriarse. O sea, son muy versátiles en general, ¿no? Pueden ser moldeados y remoldeados, pueden ser reciclables o reciclados también, ¿ya? ¿Cómo se fabrican? Se obtienen a través de polímeros, que son moléculas grandes, formadas por la unión de muchas unidades pequeñas llamadas monómeros. Entonces, esto forma grandes cadenas, largas cadenas, lo que le da la flexibilidad eh, para ser moldeado repetitivamente, ¿ok? Dentro de los termoplásticos encontramos el PVC, el HDPE, hay un montón de materiales que son categorizados como termoplásticos. ¿Cuáles son las ventajas de usar los termoplásticos en la impermeabilización? Y aquí nos vamos a meter un poquito de lleno en el tema de termoplásticos y impermeabilización. Las ventajas en general de los termoplásticos utilizados en impermeabilización básicamente tienen que ver con la rapidez y la eficiencia en el montaje de estos, porque permiten una instalación más rápida, limpia, en comparación a algunos otros sistemas tradicionales, ¿no? La mayor durabilidad que presentan porque tienen resistencia a la corrosión y otros factores climáticos que a lo mejor podrían afectar algunos elementos constructivos utilizados eh, o en el fondo impermeabilizados con estos sistemas, ¿no? Tienen mayor versatilidad porque se adaptan a una gran cantidad de superficies y soportes. Son flexibles y resistentes a la corrosión, como ya lo dije, es distinto instalar, por ejemplo, una cubierta con una membrana impermeabilizante de termoplástico en la costa a instalar una cubierta metálica en la costa, ¿verdad? Y generan resistencia a algunos elementos como la electricidad, los productos químicos, la radiación, algunos gases, y suelen ser autoextinguibles, por lo tanto es una ventaja bastante importante en relación a otros sistemas de impermeabilización. Eh, Algunos son reciclables y reutilizables, no todos, eso es súper importante aclararlo, algunos que son reciclables y reutilizables como el PVC, el HDPE, el TPO, pero hay otros que no son tan reutilizables, entonces en el minuto donde nosotros tenemos que escoger qué tipo de material utilizar y estamos pensando en que nuestro proyecto sea un poco más sostenible, la idea es que podamos escoger los materiales que tengan esta propiedad, ¿no? Y además, y por último punto, y no menos importante, que son fáciles de soldar, y vamos a hablar un poco en un capítulo en particular de la soldadura y la termofusión. ¿Okay? Los tipos de termoplásticos para la impermeabilización. ¿Ya? Hay muchos tipos de termoplásticos, puede ser el HDP, incluso las poliamidas u otros sistemas, pero en general los que se usan para impermeabilización en base a membranas impermeabilizantes o membranas en rollo son el PVC, el TPO y el EPDM, ¿ya? Cada uno utilizado en cubiertas, fundaciones o en otros sistemas constructivos, ¿ya? El PVC es uno de los más utilizados para cubiertas y fundaciones, debido a que tiene resistencia a la corrosión, tiene protección contra los rayos UV y es autoextinguible. Tiene durabilidad y facilidad de la instalación también. El caso del TPO, que viene derivado de las polilefinas, es un termoplástico monolítico que ofrece excelente resistencia a los rayos UV, a la corrosión y a la fatiga. Y el EPDM, que es caucho de etilo propileno dieno, es un termoplástico flexible que se utiliza comúnmente para cubiertas planas, ¿no?
y este viene en grandes formatos, por lo tanto es mucho más simple la instalación. Estos tipos de termoplásticos para la impermeabilización generalmente vienen en rollos por la facilidad que tienen por la instalación y dónde los vamos a instalar también. Entonces se diferencian de otros termoplásticos utilizados para la construcción, ¿ya? En general, casi todos los termoplásticos, con membranas de PVC o TPO o PM, vienen en rollos de distintos formatos. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen los termoplásticos en la construcción? Bueno, aplicaciones hay muchas, pero en general, y lo que en el fondo nos importa a nosotros, que es la impermeabilización. En impermeabilización, los termoplásticos se ocupan para impermeabilizar cubiertas, ¿no? En construcción, cubiertas planas, inclinadas, tanto nuevas como rehabilitaciones. Luego están las fundaciones que protegen contra la humedad ascendente y filtraciones, o sea, por capilaridad, ¿no? Se utilizan también en túneles para impermeabilización de túneles y estructuras subterráneas, fachadas, ventiladas para instalar revestimientos, ¿no? Y piscinas y estanques de agua, donde la impermeabilización es importante, que en realidad para que el agua no salga en vez de que entre, ¿no? En los otros elementos constructivos esperamos que el agua no entre, en este caso en piscinas y estanques esperamos que el agua no salga, ¿ya? En general, esas son las aplicaciones de los termoplásticos en construcción, más conocidas, ¿no? Sistemas de instalación de termoplásticos. Y aquí es importante ir detallando, vamos a ir un poquito más lento, paso a paso, vamos a definir los pasos a pasos de la instalación de manera muy básica, en honor al tiempo y por el poco tiempo que tenemos, después podemos profundizar con las preguntas. Pero en general hay varios sistemas de instalación de termoplástico para los distintos elementos constructivos, ¿ok? Vamos a ir de poquito y vayan anotando las preguntas porque aquí yo creo que van a empezar a hacer algunas cosas y algunas dudas, ¿no? En general, eh, yo detallé en esta presentación 4 sistemas de instalación, ¿ya? 4 sistemas de instalación. Pueden haber otros y también pueden ser combinados, ¿ya? Por ejemplo, y el más utilizado y el más importante, diría yo, es el sistema de instalación por fijación mecánica o flotante, como le llamamos comúnmente, ¿no? Es un sistema de fijación especialmente diseñado para soportes ligeros, por ejemplo, soportes de madera o elementos metálicos, ¿ya? Está, que su definición lo dice en fijación mecánica, está definido porque se fija mecánicamente a través de tornillos y arandelas una membrana impermeabilizante a un soporte, ya sea losa de hormigón o estructura de madera, ¿ya? Por ejemplo. Las características principales de este sistema es que efectivamente se compone de la membrana más tornillos y arandelas, y tenemos que tener un soporte adecuado. Los elementos de fijación admitidos para este tipo de sistema son fijaciones galvanizadas o inoxidables que tengan una resistencia igual o superior a 900 newton, o sea, en fondo que sean resistentes para pruebas de extracción también, ¿no? Y en el caso de elementos donde vamos a instalar, por ejemplo, fijaciones mecánicas en elementos de hormigón, la idea es que sean mínimo clase 2 para que resistan la humedad, ¿no? En el caso de la instalación en cubiertas, el sistema de fijación mecánica o flotante admite una pendiente mínima de superior al 2%, ¿ya? Esto básicamente porque en grandes extensiones de cubierta, en este caso, la idea es que la pendiente sea la propiedad para poder tener un buen escurrimiento de las aguas, ¿no? Y que no se apose en la membrana. La terminación final para el sellado de traslape siempre será por medio de termofusión. Eh, yo siempre lo digo y al final lo vamos a explicar en el fondo en el desarrollo de la termofusión, pero es importante que todos estos sistemas que van a estar detallados aquí someramente, porque digo que hay muy poco tiempo y cada uno requiere profundidad, ¿no? Em, todos los sistemas detallados aquí tienen un denominador común que es la termofusión. Básicamente, nosotros instalamos membranas impermeabilizantes en cubiertas o fundaciones, pero no podemos dejar de lado la termofusión, porque la termofusión es lo que nos va a dar finalmente el sello y la estanquidad final al elemento, ¿no? Si ustedes se fijan en lo que conversábamos antes de que los membranas impermeabilizantes para construcción vienen en rollos, hay que unir esos rollos por los bordes, por lo tanto, la fijación mecánica en este caso se hace en los bordes y luego hacemos una termofusión para dejar un solo elemento, ¿no? En cubiertas. Usos principales de este sistema de instalación por fijación mecánica.
uso principal en cubiertas, pero también aplicables a fundaciones, piscinas y estanques, porque si bien es cierto en cubierta podemos tener este sistema que es el más usado, creo yo, también hay otros elementos constructivos que requieren impermeabilización y que pueden ser utilizadas las membranas impermeables, donde sí se puede instalar este tipo de sistema, ¿ok? Y muchas veces es la única forma de instalarlo. Luego, como segunda opción, respecto del sistema de instalación de las membranas impermeabilizantes termoplásticas en rollo, es el sistema adherido. Y este sistema en general es bien digamos, recomendado en general por algunos proyectistas porque de alguna forma les da un poquito más de seguridad frente a una membrana flotante, ¿verdad? Pero tiene otras características, requiere otra técnica, se usan otro tipo de materiales. El adhesivo es importante. En el caso de la fijación mecánica no utilizamos adhesivo para fijar la membrana al soporte. Y en realidad el sistema adherido se utiliza donde en elementos, por ejemplo, losas o cubiertas o fundaciones, donde no podemos adherir al soporte por fijación mecánica, ¿ya? Se utiliza también sobre soportes de madera, hormigón u otros. Y lo principal aquí, sobre todo esto para los proyectistas, en el fondo se recomienda o se especifica un sistema adherido cuando no podemos tener un sistema de fijación mecánica. Por ejemplo, en un proyecto donde tengamos alta humedad interior, en una piscina temperada o en un edificio de mucha humedad interna, porque al fijar mecánicamente una membrana a la losa, por ejemplo, en cubierta, perforamos la barrera de vapor, por lo tanto eso genera algunos inconvenientes a la hora de la instalación, ¿no? Y la postventa. Es importante entonces definir desde el inicio del proyecto qué tipo de instalación vamos a recomendar o solicitar en la especificación para que el proyecto tenga éxito, ¿ya? En general, la pendiente mínima debe ser mayor al 2%, igual que en el sistema de fijación mecánica, y aquí hay una salvedad porque en pendientes de dos aguas, por ejemplo, de alta pendiente en el fondo, con alto escurrimiento, lo que se recomienda siempre es un sistema de fijación mecánica, ¿ya? O la mezcla de ambos, porque también puede ser que en algún proyecto en particular, dependiendo mucho de las condiciones climáticas, del viento o de la lluvia, de la ubicación del proyecto, podemos mezclar ambos sistemas, ¿ya? El adherido y el mecánico. También se ocupa en ambos sistemas cuando tenemos algunos elementos adicionales sobre la cubierta, por ejemplo, en el caso de que en el proyecto considere paneles solares u otro tipo de sistemas, por ejemplo, en el caso de los aire acondicionados, todo lo que es los tarros de aire acondicionado también requieren una fijación distinta y hay que hacer refuerzos sobre la membrana o sobre la cubierta, y eso significa mezclar ambos sistemas, ¿no? La terminación final para el sellado de estos lápices, en este caso, al igual que en fijación mecánica, siempre es la termofusión. Igual hay otros sistemas para fijar rollo con rollo, ¿ya? Por medio de adhesivo u otros sistemas, pero la verdad que el más usado y el más eficiente es el de la termofusión, ¿ya? Usos principales de este sistema en cubiertas estándar, ¿ya? En general. Después, como otro sistema de instalación, tenemos el sistema de instalación lastrado, que es un sistema lastrado o protegido. Significa que la lámina impermeable no está fijada al soporte ni adherida al soporte, pero sí tiene carga sobre él, ¿ya? Por lo tanto, queda fija por el propio peso del elemento que estamos poniendo arriba. Por ejemplo, una cubierta verde o una cubierta que tenga grava en la superficie, ¿ya? La lámina es independiente y en general es cubierta con grava, pavimento, sustrato u otro tipo de elementos sobre ella, ¿ya? Eh, Como esta cubierta va lastrada, en el caso de las cubiertas, estoy pensando, en el caso de las cubiertas, esta cubierta va lastrada, va cargada en el fondo, tiene un elemento sobre ella, no necesita mayor fijación y no necesita tampoco tener protección contra los rayos UV, por ejemplo. Entonces, la verdad que la forma de instalar es bastante más simple que los otros dos sistemas, es mucho más rápido. Y como digo, siempre hay que considerarlo desde el inicio del proyecto, desde el proyecto de impermeabilización o de arquitectura, en el fondo, tratar de ya saber y considerar qué tipo de sistema de instalación vamos a ocupar. En el caso del lastrado,
no es un sistema que vaya a la intemperie, admite pendientes de entre 0 y el 5%, y hay otras características, que puede ser transitable, en fin. Entonces la instalación de este sistema es mucho más simple que los otros, pero requiere otro tipo de soluciones, ¿no? Uso principal de este sistema de fijación es en cubiertas verdes o invertidas, ¿ya? Hay otro sistema, y este principalmente enfocado en obras subterráneas, ¿no? En fundaciones o losas de fundación o en obras subterráneas. El sistema de fijación se llama full adherido, que en realidad es adherido, pero no necesita un adhesivo para funcionar, ¿no? El sistema de impermeabilización fully bonded o full adherido es un método de impermeabilización que crea una unión mecánica y química con el elemento que protege, ¿ya? En general, son sistemas donde la membrana tiene algunos otros componentes. Por ejemplo, hay algunas de fundaciones que se componen de membrana de PVC y geotextil, por ejemplo, que ayudan a la adherencia con el hormigón de fundaciones. Entonces, un sistema full adherido en realidad se instala antes de hormigonar, y la gracia que tiene es que queda adherido, entre comillas, al hormigón, y queda su funcionamiento es de manera monolítica con el hormigón, ¿ok? Monolítico me refiero a que funciona de una sola pieza, ¿no? Y como un solo componente. Entonces, la instalación de estos sistemas debe ser muy, muy al inicio de las obras de ejecución de fundaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos sistemas se instalan después del emplantillado, antes de la enferradura. Por lo tanto, no es un sistema que vaya a ayudarnos a impermeabilizar después de hormigonar las fundaciones o los subterráneos, sino más bien nos va a ayudar un poco antes. Tenemos que prever, en el fondo, que antes de hormigonar el área de fundaciones o obras subterráneas, tenemos que tener ya la membrana instalada eh, como, como condicionante básica, ¿ya? Si no, hay sistemas, por ejemplo, que ocupan el sistema de fijación mecánica, que se puede instalar después del hormigonado y se hace a través de medios flotantes o sistemas de fijación mecánica, ¿ya? Que también existen. En general, este sistema en particular también se une o se sella, digamos, con medios de termofusión, o sea, básicamente por calor. También en este sentido hay otro sistema que es a través de un adhesivo, pero en general lo más seguro y conveniente para evitar la filtración de agua al interior de los recintos es a través de la termofusión, ¿ya? Todos estos sistemas, yo creo que los dos primeros, entre la fijación mecánica y el sistema adherido, se pueden combinar. Eso es súper importante. No es uno u otro. En particular, yo diría que dependiendo mucho del uso de la cubierta, en el caso de cubierta, o de las fundaciones donde estén, si es un lugar costero u otro, se pueden combinar, ¿ya? Es lo ideal partir, insisto, desde el inicio del proyecto, sabiendo ya qué tipo de sistema de instalación vamos a aplicar. Como les dije, el denominador común de todos estos sistemas de aplicación es la termofusión. ¿Y por qué? Porque la termofusión es lo que nos da la unión duradera entre rollos de termoplásticos para impermeabilizar. Okay. El sistema de fijación al soporte es una cosa y el sistema de unión de los rollos es otra cosa. Ambos sistemas o ambas soluciones nos van a dar la estanqueidad final del elemento que estamos impermeabilizando. ¿Okay? Entonces la termofusión es un proceso de unión de materiales termoplásticos. ¿Ya? Es una soldadura con calor. ¿Ok? A diferencia de otros sistemas, por ejemplo, la membrana asfáltica que nosotros instalamos por medio de fuego, en este caso, y en el caso de los termoplásticos en particular, los instalamos por medio de calor. ¿Ok? Un termoplástico, que puede ser PVC o TPO, está fundiendo alrededor de 300 a 350 grados de calor. Cuando llegamos a ese punto de calor, el termoplástico, en este caso PVC o TPO, funde y se hace de una sola pieza con el siguiente rollo. Por lo tanto, queda sellada esa unión. Cuando hacemos fijación mecánica, hacemos el traslapo de 10 centímetros sobre eso, pasamos la máquina de calor y sobre eso queda sellado. ¿Ok? Entonces, no podemos considerar un sistema de cubiertos, fundaciones con fijación mecánica, por ejemplo, o adherido, sin hacer la termofusión posterior. ¿Ok?
ambas soluciones se complementan y es ideal que se complementen, porque si no hay termofusión no podemos lograr la estanqueidad deseada en el proyecto, ¿ok? Eh, la idea es que esto cree una unión molecular del termoplástico de una u otra lámina y esto resulta en un traslapo fuerte, hermético y resistente, ¿ok? Factores que influyen en una buena calidad de la termofusión, y aquí vamos a entrar un poquito en la responsabilidad y en la capacidad del instalador y del operador de los equipos de termofusión. Y esto es súper importante porque muchos proyectos hoy día que están especificados con termoplástico requieren garantías, ¿ya? Y las garantías están compuestas de alguna forma del material y además una parte muy, muy importante, yo me imagino que todos los que trabajan en impermeabilización aquí saben que la instalación, yo creo que es el 50% o quizás más del valor de la instalación, ¿no? Me refiero al valor, no al precio, sino que al valor, al servicio y al resultado final. Sin un buen operador no podemos tener una buena impermeabilización. Perdón. En general, los factores que influyen en una buena calidad de la termofusión son la calificación del operador, o sea, que tenga curso y esté entrenado y sepa hacer la termofusión de los termoplásticos. El mantenimiento de los equipos también es muy importante, porque si tenemos un equipo que está funcionando mal, no nos va a hacer una buena termofusión, por lo tanto podemos tener problemas de postventa después. Y las condiciones ambientales. En general, como en otros proyectos o con otros soluciones constructivas para impermeabilización, las condiciones ambientales son súper importantes porque la temperatura en este caso o la humedad o el viento o la lluvia puede afectar el resultado final de la termofusión, ¿ya? Y eso puede afectar finalmente la termofusión y la estanqueidad del elemento que estamos impermeabilizando. Esto es muy interesante porque siempre hablamos de que, bueno, nosotros aquí en la CIM siempre tenemos una batalla, ¿no? Entre comillas, con el tema de la normativa, ¿ya? Sabemos que la normativa de impermeabilización hoy día es casi inexistente y si bien tenemos manuales que nos ayudan a orientarnos un poco de qué tipo de impermeabilización escoger, no tenemos normativa clara ni definitiva con respecto a la impermeabilización, no se pide en la Ordenanza General de Construcciones, entonces por lo tanto no es un requerimiento básico del proyecto. Pero en el caso de la fusión de los termoplásticos que nos ayudan a impermeabilizar los elementos constructivos que requieren impermeabilización, sí existen normas y son normas internacionales, ¿ya? Lo importante y lo que en el fondo define la normativa respecto de la termofusión que nos ayuda a dar la estanqueidad a los proyectos de impermeabilización, básicamente habla de materiales, de preparación de superficies, de los equipos adecuados, de los parámetros de la soldadura, porque podemos analizar parámetros de soldadura también, inspección técnica o inspección, porque ahí tenemos un problema nosotros aquí en Chile en general, porque muchas veces los encargados de obra quizás no tienen la expertise o no han visto cómo se instala este tipo de soluciones, ¿no? Entonces es difícil poder inspeccionar algo que no habíamos visto alguna vez antes, ¿no? Y adicionalmente habla la normativa internacional de qué documentación se debe entregar para entregar una buena soldadura de terminación en impermeabilización, ¿ok? Como dato, y esto es súper importante y si quieren después me van preguntando a través de la Claudia, ¿no? Hay normas internacionales relevantes que definen y de alguna forma guían y, y, y ayudan a certificar incluso normas relevantes respecto de la termofusión. Y una de esas principales es la ACTM, que norma que es un marco integral. Por ejemplo, la última que salió es la 8580-24, publicada recientemente, y que ofrecen un marco integral para la soldadura de cuñas y geomembranas poliméricas, ¿ya? Entonces, en general, en la termofusión, respecto de la impermeabilización, existen normas internacionales que pueden regir y, de alguna forma, guiar un poco la instalación en termofusión, ¿no? En particular, y se los dejo como dato al final, porque esto nos sirve mucho para la instalación en cubiertas, que es donde tenemos la mayor cantidad de postventa, ¿no? Hoy día, en todo orden de instalaciones, no solamente con los termoplásticos.
es la norma española, ¿ya? La UNE 104.416 del 2009, que es una referencia aplicable a la instalación de termoplásticos en impermeabilización de cubiertas. Y ahí habla de todo lo que aquí yo les resumí de manera muy somera, pero en el fondo ahí está detallado cómo hay que instalar la cubierta, en qué es lo que hay que fijarse, los tipos de controles que yo más adelante les voy a comentar algunos, los tipos de controles, las pruebas de servicio, en fin. Todo este tipo de soluciones termoplásticas tienen una norma asociada en Europa que aquí no tenemos, pero que nos puede ayudar a guiar la instalación en procesos de impermeabilización. Vamos de lleno a la puesta en obra. Aquí importante es que vamos a analizar ciertos temas más bien de manera general. Hay algunos que de alguna forma se cruzan con otros tipos de soluciones de impermeabilización, como todo, digamos, pero de alguna forma el denominador común en la instalación siempre va a ser la termofusión. Entonces, la idea es que los instaladores o la gente que quiere aprender a instalar este tipo de soluciones, primero tiene que aprender a usar las máquinas, capacitarse en los equipos y de alguna forma ir creciendo en eso. Esto requiere de alguna forma harta responsabilidad, porque de alguna forma la parte del producto y la instalación generan garantía. Por lo tanto, la garantía es importante, sobre todo en proyectos que hoy día se ven hoy día en Chile, en Santiago, como son los data centers o, qué sé yo, proyectos de logísticos, ¿no? Que requieren ciertos niveles de seguros y garantías, ¿no? Eso es muy importante saber y prepararse de alguna forma para la instalación de los termoplásticos en cubiertas, sobre todo, ¿ya? Algunas recomendaciones generales para la instalación, ¿no? Y yo aquí siempre lo digo, voy a volver un poco atrás. La selección del material es importante y verlo desde el inicio con el proyectista. El proyectista debe ayudarnos finalmente con la instalación, pero desde el inicio del proyecto, o sea, en elegir el material y adicionalmente eh, especificarlo sobre un buen soporte. Cuando vayamos a revisar el soporte, que esté en buenas condiciones, en fin, lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el proyectista también tiene que definir desde el inicio en el proyecto qué tipo de fijación y además qué material y cómo se va a instalar. ¿Ok? Entonces, consideración importante, la selección del material es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a determinar también la forma de instalación. Depende de dónde esté ubicado el proyecto, la exposición a químicos, en fin. La preparación del soporte también es muy importante. Yo creo que esto es lo más importante y lo más complejo para nosotros, los que hemos trabajado en instalación o los instaladores que ya llevan años trabajando con otros sistemas también. La preparación del soporte es clave porque de alguna forma si no tenemos un soporte con la buena pendiente o un soporte con lo más, o sea, lo más liso que se necesite para la instalación de termoplástico u otro sistema, es clave, ¿no? Y nos cuesta mucho lograr este tipo de determinación cuando estamos entrando en obra, ¿no? Entonces, lo ideal, sobre todo cuando queremos mantener y en el fondo entregar ciertas garantías de instalación, debemos preocuparnos que el soporte esté en buenas condiciones. El soporte me refiero a la losa, que sea la cubierta que vamos a instalar, ¿no? Detalles constructivos. Antes de instalar, normalmente uno revisa que la cubierta no tenga muchas singularidades y si las tiene, pensar antes de instalar cómo voy a enfrentar esas singularidades, ¿no? Es prestar atención a los detalles constructivos, juntas, encuentros, en fin. Otra cosa importante y no menos importante es la coordinación con otras especialidades, ¿no? Porque nos pasa de repente que llegamos a la cubierta o una fundación y tenemos una perforación eléctrica o por ahí nos pasa que tenemos no sé, un par de dados para fijar un panel solar o que sí, ¿cómo vamos a enfrentar este tipo de elementos que no teníamos inicialmente considerados en la instalación y que de repente aparecieron en la obra? Es importante una buena coordinación con la obra, no solamente cuando se acerca el momento de instalar la membrana impermeabilizante, sino más bien desde mucho antes, ¿no? Saber los cambios y fondo preocupándose de que esta información quede registrada, en fin. Y adicionalmente, y no menor, también es la normativa. Si bien hoy día no tenemos normativa de impermeabilización, como ya les mencioné anteriormente, en el caso de la termofusión, nosotros sí trabajamos con normativas internacionales que nos ayudan a definir y ejecutar los parámetros de la estanqueidad o los parámetros de la termofusión y de la impermeabilización con termoplástico. ¿Ya? Entonces, la puesta en obra,
lo más importante de la puesta en obra es que tengamos un equipo capacitado, ¿ok? Eso es lo más importante. El técnico o el instalador debe estar especializado y requiere conocimientos técnicos y específicos respecto de la instalación, porque esto va con garantía. En el caso cubierto, sobre todo, va con garantía. Entonces debemos garantizar la calidad y la durabilidad de la unión de la termofusión, ¿ya? A continuación, entonces vamos a presentar algunas de las indicaciones generales para el proceso de instalación. Como punto número 1 y principal, que ya lo comentaba antes, la preparación del soporte. Y aquí se cruza con otros sistemas de instalación que requieren las mismas bases, ¿no? El soporte obviamente requiere estar limpio, seco, libre de cualquier contaminación, polvo, grasa, aceite que pueda afectar la adherencia de la membrana impermeabilizante, ¿ya? Ya sea con fijación mecánica o sea con adhesivo, el soporte debe estar limpio y seco, ¿ya? Si hay que hacer alguna reparación, por ejemplo, no sé, que tenga grieta o tenga mucha rugosidad, tenemos que requerir a la inspección técnica de la obra o al administrador o a la oficina técnica que haya, que en el fondo disponga los medios para hacer reparaciones al soporte. Sin esas reparaciones no podemos instalar nuestra membrana impermeabilizante porque se nos va a romper o no vamos a poder hacer la termofusión, ¿no? También importante es la pendiente, porque en el caso de la pendiente, como decía antes, en algunos sistemas de instalación, como el adherido o el fijado mecánicamente, requerimos que, en el caso cubierta, tenga una pendiente mínima del 2%, ¿ya? Menos que eso no podemos instalar, a menos que sea una cubierta lastrada, ¿ya? Para fundaciones, en el caso de la pendiente, obviamente no necesitamos pendiente, pero sí debemos tener superficies limpias y reparadas en el caso que hubiera algo, eh, alguna grieta o algún otro elemento que pueda funcionar o dañar la membrana impermeabilizante. Y adicionalmente, y esto es un punto igual importante, se requiere que en el caso de hormigón en cubierta, por ejemplo, que esté lo más maduro posible, o sea, que el hormigón esté fraguado. Y no porque no se puede instalar, sino más bien porque en el caso, por ejemplo, de la fijación mecánica, necesitamos fijarnos a un hormigón que esté medianamente disponible al fondo, para obtener resistencia necesaria, ¿no? Entonces, lo que mínimo se recomienda es que sea un hormigón de 28 días, ¿ya? En general. Ahora, es posible instalarlo con hormigones un poco más jóvenes, eh, pero siempre llegando al soporte adecuado. O sea, me refiero a que si vamos a instalar una fijación mecánica, que hagamos pruebas de extracción para evitar que nos pase que se levante la membrana en un futuro, ¿no? Pero en general siempre debe ser un hormigón mínimo de 28 días para que la fijación se adhiera de manera óptima y sin problema, ¿ya? Condiciones ambientales. Las condiciones ambientales para la instalación de termoplástico en cubierta o fundaciones también son muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la termofusión, para unir en fundaciones o en cubierta, necesitamos que tengamos cierta temperatura, ¿no? Cierta temperatura ambiental. No podemos hacerlo, de partida la termofusión no se puede hacer con lluvia, de ninguna manera. O sea, no es seguro hacerlo. Por lo tanto, las uniones realizadas con termofusión de materiales termoplásticos, como las membranas PC, estas condiciones pueden influir directamente en la viscosidad del material fundido. La velocidad del viento también es importante definir un lugar o una etapa de la obra o durante la obra donde no haya tanto viento, si es un lugar donde hay mucho viento, para poder instalar, porque va a ser más difícil extender la membrana sobre la cubierta, por ejemplo. ¿Ya? No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, tanto para el operador como para el resultado final de la impermeabilización, ¿no? Nieve, hielo sobre la cubierta en general, o cuando llueva en el caso de las fundaciones, o la cubierta tenga humedad superficial mayor al 8%, en general se recomienda no instalarlo, ¿ya? Eh, Porque va a ser complejo y en general, insisto, con la termofusión no se puede hacer con lluvia o nieve, ¿ya? Eh, y hay también tramos o digamos una temperatura mínima y máxima también recomendada para hacer termofusión. Por ejemplo, si es menor a 5 grados bajo cero, tampoco se recomienda hacer termofusión porque no vamos a lograr el resultado esperado. Eh,
y lo mismo para soldadura con adhesivo. ¿Ok? Condiciones de seguridad, y aquí también nos cruzamos con otros sistemas, ¿no? Porque en general las condiciones de seguridad son las mismas que se requieren para otro tipo de instalación. Básicamente, identificar los riesgos, si hay caídas, sobre todo cuando estamos en cubierta, ¿no? Que estamos muchos pisos arriba, y eso significa tener mucha precaución respecto de las caídas, de las pisadas de ejemplo, de los cortes, en fin. Aquí, en la instalación de membranas impermeabilizantes de termoplástico en general, usamos muchos elementos cortantes, ¿ya? Y calientes. Cuando instalamos por termofusión, los equipos de termofusión están a 300 grados. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución también ahí en utilizar los guantes apropiados. Y en el caso de hacer termofusión a través de pistola de calor, tenemos que tener las rodilleras adecuadas también porque vamos a estar hincados mucho tiempo durante la cubierta, por ejemplo. Entonces es importante que podamos tener todos estos elementos de protección personal eh, a disposición, ¿no? Importante también en casos de rollos mayores, por ejemplo, en el caso del EPM o el TPO, incluso el PVC, que son rollos que son pesados, la idea es igual subirlos a la cubierta en el caso de que estuviéramos instalando cubierta con algún medio mecánico, una grúa o algo así, porque la verdad es que levantar un rollo de 80 kilos es difícil de hacerlo de una persona, siempre se hace de a dos, y subirlo a la cubierta es mucho más difícil. Entonces hay que tener varias precauciones respecto de digamos, el, el apilamiento, digamos, de los rollos en la obra, ¿no? En general, los rollos, y para ser instalados también, se hace a través de, como dije, medios mecánicos, y al desplegarlos en una cubierta, por ejemplo, se hace con dos personas, ¿ya? En general, son las condiciones eh, básicas de seguridad que nos van a permitir desarrollar desarrollar e instalar finalmente una buena solución, ¿no? La manipulación, como le decía, deben almacenar, cuando ya las membranas están o los termoplásticos están en obra, deben almacenarse en lugares secos y protegidos de la lluvia, del sol, del calor y de las bajas temperaturas. O sea, ojalá siempre bajo techo y solamente eh, ir subiéndolos a la cubierta o bajándolos a la fundación cuando los vamos a instalar, ¿no? Eh, Se deben conservar en su embalaje original hasta la utilización en posición horizontal sobre un soporte plano y liso. Los pallets no se pueden apilar porque si lo apilamos vamos a dañar las membranas que están en la parte inferior, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, que tuviéramos un sistema de instalación adherido, los adhesivos y disolventes deben almacenarse en lugares secos y ventilados, ¿no? Eh, y antes, siempre en el caso de los adhesivos, sobre todo antes de la utilización, se recomienda leer la hoja de seguridad entregada por el fabricante, ¿ya? Y ahí decía que los materiales necesitan subirse o colocarse en la cubierta con maquinaria de elevación adecuada porque no los vamos a poder subir de ninguna otra manera. Y lo otro importante es que deben ser distribuidos, por ejemplo, en el caso de cubierta, deben ser distribuidos en varias zonas de la cubierta porque si no, también podemos provocar algún colapso de la estructura, ¿no? En general, eso con la manipulación. Ahora, como otros sistemas de instalación en cubiertas y en el caso de fundaciones, partiendo del lugar más desfavorable al más favorable, entre comillas. En el caso de la cubierta es lo más complejo porque tenemos que replantear la cubierta e instalar del lugar más desfavorable, como se instalan otros sistemas, por ejemplo, la membrana asfáltica. Se instala desde el punto más bajo de la pendiente hacia arriba y trasladando de manera contra la escorrentía, ¿no? La membrana. Pero en general, el replanteo es bastante simple. Los rollos de membrana termoplástica para impermeabilización vienen en 25, en 15 metros de largo, en 2 metros 10 o en 1 metro, depende de la aplicación que se le vaya a dar. Por lo tanto, es bastante simple el replanteo del lugar donde se va a impermeabilizar. Entonces, como decía, que las láminas deben empezar a colocarse preferentemente en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente en el caso de cubierta, empezando desde el punto más bajo de la misma. Los traslapos de la nueva hilera se dispondrán a favor de la corriente de agua, de tal manera que cada hilera solape sobre la anterior. O sea, el traslapo se hace desde arriba hacia abajo. Importante que para los traslapos, y ahí hay, en la parte izquierda inferior, están los dos sistemas más utilizados que yo detallaba al inicio, los sistemas más instalados para la impermeabilización de cubiertas con termoplástico, que es fijación mecánica y adherido.
En general, los traslapos se hacen mayores a 5 centímetros y hasta 4 para la soldadura, ¿ya? O sea, 9, 10 centímetros, un traslape debería ser el adecuado. Eh, Después de hacer el traslape, claro, se hace la soldadura y luego se presiona. Siempre hay que presionar. Ahí lo ven en la fotito de abajo, en la inferior derecha, que hay un señor con una pistola de calor y un rodillo, ¿no? Y eso es una manera manual de hacerlo. Lo que normalmente utilizamos para este tipo de uniones es una máquina más automática para grandes superficies, pero en general para detalles se puede usar una pistola de calor y un rodillo de silicona que nos va a ayudar a dar la presión adecuada para que la fusión del traslape quede, eh, eh, digamos, de una sola pieza, ¿ya? O sellado, o estanco en particular, que es lo que nos interesa, ¿no? Y aquí hay un montón de otras soluciones que de alguna forma igual nos van a ayudar a identificar cómo solucionar ciertos encuentros, rincones, esquinas, encuentros de láminas, de distintas láminas encubiertas, por ejemplo, cómo se hace la fijación mecánica llegando al paramento vertical, cada cuánta distancia, en el caso de que eligiéramos un sistema de fijación mecánica, cada cuánto se instalan los tornillos, en fin, hay varias soluciones y hay un montón más que en realidad hay que analizarlo previamente antes de empezar a instalar. No es como llegar y ponerse a instalar los rollos de membrana, de TPO, de PC, lo que sea, si no tenemos analizada la arquitectura o las singularidades de la cubierta en general, porque eso va a permitir que de alguna forma estemos preparados para solucionar estos rincones, encuentros y singularidades que nos van a dar dolores de cabeza probablemente después si no lo hacemos de manera correcta. ¿Ya? Entonces, si quieren ahí, vayan anotando. Yo les puedo enviar el detalle, los detalles constructivos para que ustedes vayan analizando y estudiándolos, como si tienen alguna otra pregunta también a través de la Claudia me lo pueden hacer. ¿Ya? Pero en general, cortes curvos, traslapos de mayor longitud en la medida que haya una fijación mecánica debajo, distanciamiento de la fijación mecánica. Es importante saber desde el inicio dónde va a estar el proyecto porque las consideraciones de fijación mecánica, por ejemplo, varían de un lugar geográfico a otro. Es distinto instalar una cubierta, por ejemplo, aquí en Santiago, que instalarla en Punta Arenas. Obvio, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque en el fondo en Punta Arenas hay un viento horrible y en Santiago no. Entonces el viento de Punta Arenas, poniendo la misma cantidad, instalando la misma cantidad de fijaciones mecánicas que instalamos en Santiago, puede ser que en Punta Arenas no sea suficiente. ¿Ya? Y a lo mejor tengamos que complementar dos sistemas, uno adherido y uno fijado mecánicamente. Siempre, siempre nosotros damos también ese servicio que ustedes nos pueden enviar el proyecto que están trabajando, especificando, y de alguna forma nosotros les podemos recomendar qué tipo de instalación o qué tipo de sistema de fijación pueden adoptar, ¿no? Porque, como digo, va a depender mucho de la ubicación geográfica del proyecto. Y las singularidades de la cubierta también es importante. Como digo, hay muchos y como yo decía antes también, la coordinación es muy importante, la coordinación con otras especialidades, lo más importante para temas de instalación en cubierta en fundaciones, sobre todo en cubierta, que vemos un montón de elementos sobre la cubierta que inicialmente a lo mejor no estaban considerados en el proyecto y que nos vienen a entorpecer un poco la instalación. ¿Por qué? Porque un tarro de aire acondicionado, el señor del aire acondicionado va a perforar la membrana y probablemente de ahí en algún futuro me va a entrar el agua y eso no lo tenía inicialmente considerado en el proyecto. Por lo tanto, es importante la coordinación desde el inicio del proyecto, la coordinación de la instalación desde el inicio del proyecto. Es muy importante. Sobre todo porque adicionalmente nosotros los instaladores tenemos garantías sobre estas instalaciones. Por lo tanto, si no estamos preocupados de esta coordinación inicial, nos va a costar un poquito más al final del proyecto poder definir ciertos parámetros, ¿no? Entonces, como digo, hay un montón de detalles que podemos analizar y ir descubriendo de a poco a medida que les vaya interesando un poco este tema de la instalación de los termoplásticos, ¿no? Refuerzos, en fin, cómo instalamos paneles solares sobre cubiertas de membrana, en fin, hay un montón de soluciones que se pueden adoptar y la verdad es que está todo definido, está todo pensado para tener una buena instalación en termoplástico.
muchos, muchos detalles, o sea, muchos detalles. Ustedes pueden, después yo les puedo compartir la norma y la norma europea aparece los sellos, las ranuras, cómo se llega al phaser en ventana, los encuentros de, en fin, está todo desarrollado y normado, entonces es mucho más simple adoptarlo a los proyectos actuales, ¿ya? Eh, También, no menos importante respecto de la instalación, son las pruebas de servicio, control de calidad y ensayo. Muy importante. Y es muy importante y creo que es responsabilidad también del instalador hacerlas y ofrecerlas, ¿ya? Hay pruebas de control de calidad para verificar las uniones realizadas por termofusión. Básicamente, si se fijan, en ningún minuto he dejado de hablar la impermeabilización con termoplásticos separada de la termofusión. Eso es un mito. Me he dado cuenta que muchas personas piensan que la termofusión es una forma de instalar los termoplásticos, pero en realidad es el remate de la instalación de los termoplásticos, ¿ok? Siempre, siempre y en todas las instalaciones de termoplásticos para impermeabilización se usa la termofusión como medio de sello, medio de estanqueidad. Si no tenemos una buena termofusión, no tenemos una buena estanqueidad en la cubierta o en la fundación. Eh, entonces, se pueden realizar distintas pruebas, pruebas de tracción, o sea, de estiramiento de la soldadura para ver si efectivamente tiene resistencia, pruebas de corte, o sea, hacen distintos elementos, se hace un corte en la zona de unión para saber si tiene la resistencia adecuada o se fue termofusionada con la temperatura adecuada, ¿no? De fugas, se somete a la unión a una presión de prueba para verificar su hermeticidad, que lo vamos a ver en la segunda lámina, o sea, en la siguiente lámina. Y también durante y al final del proceso de instalación de cubiertas y fundaciones, también podemos hacer una inspección visual de cómo se está realizando esta termofusión. Hay elementos manuales para definir si la termofusión está bien lograda, ¿no? En general, existe, a diferencia de lo mejor de otras soluciones, en este caso de los termoplásticos, existe un montón de pruebas de control que nos van a ayudar y nos van a permitir entregar un buen proyecto final sin tener la necesidad de pasar a la postventa, ¿ok? En lo posible, ¿no? Pruebas de servicio. Es recomendable hacer 2 pruebas de servicio cuando se ha terminado la instalación de la membrana impermeabilizante de cubierta y fundaciones. Eh, y en el fondo se ha dispuesto, en el caso de cubierta, todos los elementos de cubierta, ya sea los equipos de aire acondicionado o generadores u otro tipo de elementos, ¿no? Hay varias pruebas de servicio, por ejemplo, la más típica que se hace también para otros sistemas de impermeabilización de cubierta, en el caso de las cubiertas, es la preinundación, ¿no? La preinundación, que son los 5 centímetros de agua por 24 horas o más, eh, que en el fondo te permite identificar si es que tienes alguna filtración y reparar, ¿no? Lo interesante de esto, y lo interesante en general de los termoplásticos, es que es muy fácil la reparación. Lo pueden hacer con una pistola de calor y un trozo de membrana. Es muy simple la reparación. Y lo digo desde cuando terminamos el proyecto hasta 10 años después. O sea, ustedes pueden 10 años después todavía pueden fusionar una membrana o un trozo de membrana para hacer alguna reparación en particular. Y eso es una ventaja importantísima. ¿Ok? Tenemos adicionalmente para control de calidad y ensayos posteriores a la instalación de las membranas de impermeabilización en cubiertas y fundaciones, pruebas de vacío para ver si efectivamente hay alguna fuga. Por ejemplo, la foto de arriba a la izquierda es una bomba de vacío, entre comillas, que hace las pruebas de la fusión para evitar o para detectar si hay alguna deficiencia en la termofusión. ¿Ya? Y en el caso de abajo, de la foto de abajo, ese es un Spark Tester, que me imagino que algunos ya lo conocen, que es una prueba de arco eléctrico que ayuda a determinar si es que también existe alguna filtración o alguna rotura de la membrana. Y eso nos va a arrojar en el equipo que tiene el señor colgado ahí, y nos va a arrojar que hay alguna variación en el voltaje, porque esto es una prueba eléctrica. ¿Okay? Obviamente estas pruebas se deben hacer sin agua, en fondo en ambientes, digamos, más secos que húmedos, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre las pruebas, si que tenemos algún problema postventa, tenemos necesariamente que esperar que esto seque, ¿no? Para hacer las pruebas correspondientes. Pero en general hay sistemas, estos mismos sistemas se utilizan para todo tipo de impermeabilizaciones, ya sea en minería u otro tipo de proyectos, vertederos, en fin. Hay un montón de soluciones para pruebas de servicio que nos vienen a ayudar a los instaladores a poder determinar si nuestra instalación está hecha de manera correcta, ¿no? Como dato, la norma española
indica más de 135 controles de inspección técnica que se le pueden hacer a la cubierta, por ejemplo. ¿Ya? 135 controles. O sea, depende del tipo de fijación que escojamos o depende del tipo de cubierta que tengamos o la inclinación que tenga. Existen un montón de controles bajo la norma que se las puedo compartir, que en el fondo que nos van a ayudar a determinar que nuestra cubierta esté bien instalada y podamos presentar una buena garantía. ¿Ya? Otra cosa importante y no menos importante en la instalación, y yo creo que es lo más importante finalmente después de la instalación, es la postventa, ¿no? Y nosotros como instaladores somos los más capacitados para hacer una buena postventa. No hay otra persona y no hay otra empresa que pueda hacer la postventa como la hicimos o como hicimos nosotros la instalación, ¿no? Entonces, en el caso de cubiertas, básicamente en cubiertas, porque las cubiertas son las que generan garantía, ¿no? Hay inspecciones y mantenimientos periódicos para evitar que la postventa se genere, ¿no? Porque la postventa es un problema. Entonces, la inspección y mantenimiento periódico nos va a evitar tener problemas de postventa. Y de alguna forma, en el caso de las cubiertas, la garantía de cubierta es fundamental. Si no tenemos postventa e inspección post la instalación, probablemente la garantía no pueda ser efectiva, ¿no? Es importante. Entonces hay muchos elementos los cuales tenemos que revisar durante la inspección de postventa. Siempre es importante, yo siempre les recomiendo a los instaladores que ellos mismos hagan la postventa y ellos mismos ofrezcan incluso el servicio de mantenimiento posterior, ¿ok? Porque es muy importante que se mantenga de manera correcta para que esto pueda ser garantizado de manera confiable, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos análisis o inspecciones de cubierta, siempre es esencial que tengamos registro, que usemos los planos de cubierta que se hicieron, los as-built, digamos, que se hicieron para la terminación de la cubierta, y todo, ir registrando todos los elementos de cubierta que se han ido instalando post-instalación, ¿no? Siempre se recomienda, y desde algunas fábricas en particular, se recomienda que se hagan inspecciones cada 6 meses, un año, y después a los 10 años. En general, eso permite de alguna forma que podamos mantener y respetar la garantía de instalación. Existen cartillas para las revisiones o las inspecciones de cubierta que también les puedo compartir. Son cartillas que indican qué trabajos de inspección semestral se deben hacer, qué trabajos de inspección anuales se deben hacer y cuáles son los objetivos de cada uno de los ítems, ¿no? En fin, esto asegura que la membrana se comporte de manera correcta y adecuada. Tenemos entonces controles cada 6 meses, controles una vez al año, que si existen garantías, como dije, es esencial que el contratista original que hizo la instalación lleve a cabo el trabajo de reparación para garantizar que la garantía, no sé, o sea, por el fondo para ser efectiva la garantía, ¿no? Y esta no se invalida. Una vez cada 10 años. Hay algunos fabricantes que ofrecen 10, incluso más años de garantía de sus membranas de impermeabilizantes o termoplásticas, ¿no? Y hoy día los proyectos más importantes en Chile que requieren este tipo de instalaciones para cubierta están 100% ligados a una garantía, vienen especificados desde Europa, Estados Unidos, por lo tanto, están muy acostumbrados a trabajar con temas de garantía. Y es importante entonces, después de los 10 años, por eso digo que el instalador también puede hacer un buen ejercicio de mantenimiento de cubierta, ¿no? Es importante que la inspección sea realizada por un profesional, ¿ya? Que en el fondo el mantenimiento de la cubierta y los problemas potenciales a lo mejor no los puede detectar cualquier persona que se haya dedicado a impermeabilización antes, sino más bien un ojo más entrenado, ¿no? Por eso es importante y está disponible en algunas fábricas que puedan capacitarse los instaladores y los operadores. Eso es, Claudí. Yo dejo aquí las preguntas frecuentes, pero no puse ninguna porque espero que ustedes me hagan muchas. Y dudas, consultas, lo que necesiten, lo pueden enviar a la Claudia. Yo sé que aquí hay mucha información, fue bien acotada, pero hay mucho más por analizar respecto de la instalación y espero que de alguna forma se interesen y puedan enviarme hartas preguntas para poder ahí responder y hacer y que en el fondo les interese y puedan haber más instaladores que quieran capacitarse en el tema de instalación de termoplástico en general.